Saludos y bienvenidos a la clase en la cual vamos a hablar acerca de la digestión de carbohidratos. Este tema es fundamental ya que veremos cómo absorbemos cada uno de los carbohidratos que consumimos. La arepa de harina pan, la arepa de harina de trigo, el pastel, la empanada, la pizza, cualquier tipo de carbohidrato, cómo lo digerimos y de cómo sacamos energía de los mismos. Antes de entrar en el tema de digestión de carbohidratos, es importante que conozcan un término esencial, el cual es metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que me permite extraer energía, ya sea de los alimentos que consumimos. El metabolismo implica cualquier tipo de reacción química que me permita o extraer energía o construir bloques de construcción que me van a permitir originar proteínas, ácidos nucleicos, ácidos grasos, carbohidratos que vamos a necesitar en nuestra vida diaria para cumplir las funciones vitales. De allí que el metabolismo se divida en dos términos. El primero es catabolismo, que indica la destrucción de moléculas grandes en moléculas más pequeñas. Por ejemplo, los carbohidratos, las grasas y las proteínas se vuelven dióxido de carbono, agua y amoníaco. A su vez, el anabolismo es la reacción química que me permite originar de compuestos pequeños o de compuestos moleculares pequeños, compuestos moleculares que son más grandes. Por ejemplo, de los aminoácidos origino proteínas, de los azúcares, de los monosacáridos, origino polisacáridos, sobre todo los de reserva, de los ácidos grasos origino lípidos y de las bases nitrogenadas origino los ácidos nucleicos. Eso es el anabolismo. Estos dos no están separados por sí, sino que se mantienen unidos para no perder la energía. La energía que extraemos de los alimentos que consumimos se va a almacenar para posteriormente usarse en forma de ATP, NADH o nicotín adenil dinucleótido reducido, NADPH, que es nicotín adenil dinucleótido fosfato reducido, y FADH, que es flavin adenil dinucleótido reducido. Todos estos equivalentes reductores van a dar energía química para que las moléculas pequeñas o los precursores o bloques de construcción se vuelvan macromoléculas y nos permita mantener las funciones vitales. Todo esto implica lo que es el metabolismo. Y el metabolismo lo vamos a medir con una unidad energética que vamos a definir como caloría, la cual es la cantidad de energía necesaria para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de 24 a 25 grados. La digestión de glúcidos, así como cualquier otro alimento que consumimos, va, aunque suene obvio, a darse en el tubo digestivo, desde lo que va la cavidad oral hasta el intestino delgado. En el caso del agua, incluso se llega a absorber en el colon o intestino grueso. Ahora sí, entrando en el tema en cuestión, vamos a hablar acerca de la digestión de los carbohidratos, como los que vemos aquí. Habíamos hablado en la clase de estructura de carbohidratos que haya carbohidratos de reserva y hay alimentos que los reservan en forma de almidón, sobre todo en forma de amilopectina.
como estos que ven aquí, la harina, la papa, el trigo, el arroz, el maíz. Los glúcidos que ellos almacenan se encuentran en forma de almidón y es lo que vamos a iniciar consumiendo. Por ejemplo, una arepa, harina, tiene miles de moléculas de almidón y por ende miles de moléculas de glucosa. En el caso de los glúcidos, la digestión de los mismos inicia en la cavidad oral. Y es muy importante saber esto, ya que es uno de los principales alimentos, incluyendo proteínas, ácidos grasos y carbohidratos. Los carbohidratos inician su digestión en la cavidad oral, es decir, en la boca. Esto que vemos aquí son las moléculas de almidón. Como ven, hay moléculas de glucosa unidas por enlace alfa 1, 4, como ven aquí, y todas estas son moléculas de glucosa, todos estos hexágonos o anillos de Pirano que ven aquí. Si ustedes recuerdan, yo les había mencionado que la amilopectina tiene ramificaciones. Eso se habló en la clase de estructura de carbohidratos y esas ramificaciones se dan por enlaces alfa 1,6. Por eso es que están así. Las distintas ramificaciones las tiene el almidón, pero predominantemente la tiene la amilopectina, como ven aquí. Si ven, está la estructura, la cadena de glucosa, que está unida por enlaces alfa 1,4, como ven aquí, y donde hay ramificaciones, están unidas por enlace alfa 1,6, como ven. Entonces, la aminopectina y en este caso el almidón, recuerden que el almidón se divide en amilosa y amilopectina, y la gran mayoría está en forma de amilopectina, que es la que está más ramificada. Tiene enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6. Más de lo mismo está el enlace alfa 1,4, las distintas moléculas de glucosa, y el enlace alfa 1,6. Estamos iniciando la digestión en la cavidad oral y aquí entra lo que son las glándulas salivales, como ven aquí. Tenemos tres grupos importantes de glándulas salivales: la parótida, la sublingual y la submaxilar. Cada una de ellas fabrica distinta cantidad de saliva. Una fabrica más moco que saliva y otras fabrican más saliva que moco, pero no entra en consideración ahorita en la clase. La saliva es muy importante porque se va a encontrar una enzima que es la que me va a iniciar la digestión de, en este caso, el almidón. Si ustedes agarran un pedazo de harina ya cocida y lo colocan en su cavidad oral sin morderlo, o sea, simplemente lo ponen ahí y deja que la saliva bañe ese pedazo de harina, se darán cuenta que se empieza a degradar poco a poco. No se va a degradar por completo, pero verán que se va degradando. Y es porque en la cavidad oral tenemos en la saliva una enzima muy importante que es la alfa 1,4 amilasa salival, también llamada tialina. La alfa 1,4 amilasa salival, como ven aquí, amilasa, lo que va a degradar son los enlaces alfa 1,4 del almidón. Es importante recalcar que las distintas enzimas rompen enlaces únicos. Por ejemplo, la alfa-amilasa salival solo va a romper los enlaces alfa 1,4. No va a romper los enlaces alfa 1,6,
Por eso, cuando esta molécula que ven aquí, esta que ven aquí, entra en contacto con la tialina o la alfa amilasa salival, rompe, escinde, corta ese enlace y quedan las dos moléculas, en este caso de maltosa, porque es un disacárido por este lado, y en este caso la maltotriosa queda del otro lado. Y el puente alfa 1,6 no se rompió porque las enzimas tienen una especificidad de grupo, en este caso la amilasa salival, para solo romper los enlaces alfa 1, 4. La alfa amilasa salival también es llamada tialina, P, P de papá, T de tetero y alina. Una vez que formamos el bolo alimenticio, lo ingerimos, obviamente va a pasar por el esófago, va a llegar a la cavidad gástrica, al estómago. En el estómago no hay digestión de carbohidratos, no hay digestión de glúcidos. La alfa amilasa salival que formamos en la cavidad oral va a actuar en la cavidad oral y en el esófago, pero en el momento en que llega a la cavidad gástrica, ella se va a inactivar por el pH que tiene el estómago, que va de un pH muy ácido de 1 a 2, y esto es debido al ácido clorhídrico. Algo que hay que hablar muy importante es el páncreas. Esto que ven aquí es parecido a esto. Y es que es lo mismo. Este es el tejido epitelial de la glándula parótida y este es el del páncreas. Si ustedes ven, es muy similar. Lo que lo hace cambiar son estas islas que ven aquí, que son los islotes de Langerhans, que es donde se fabrica el glucagón, la insulina, la somatostatina. Pero lo que nos interesa en este momento del páncreas es el páncreas exocrino. El páncreas se divide en un páncreas endocrino que forma hormonas y las secreta a la sangre, que en ese caso son los islotes de Langerhans, y un páncreas exocrino, que es el que secreta enzimas a canalículos para que llegue al tubo digestivo. En este caso, él las va a secretar a los canalículos que después forman el canalículo de Wilson y el de Santorini. Disculpen. En el intestino delgado es muy importante reconocer que el intestino pues tiene distintos epitelios. El intestino delgado se va a dividir en el duodeno, el yeyuno y el ilion. Cada uno de ellos tiene sus características. Por ejemplo, este es el ilion, este es el yeyuno y este es el duodeno. En la primera porción del duodeno, es decir, aquí, no se va a absorber carbohidratos. ¿Por qué? Porque la tialina o la alfa-amilasa salival se inactivó por el pH de la cámara gástrica y el páncreas secreta sus enzimas es a la segunda porción. Las enzimas pancreáticas que digieren carbohidratos trabajan mejor a pH 6 o 7, es decir, un pH levemente neutro. Eso sucede por el jugo pancreático y las enzimas van a trabajar es cuando entren en ese pH. Recordemos que el quimo, lo que sale de la digestión posterior a su paso por el estómago, tiene un pH ácido por el ácido clorhídrico, pero una vez que pasa en la segunda porción del duodeno,
se neutraliza por el jugo pancreático, que es estimulado por una hormona llamada secretina. El páncreas va a secretar enzimas que me van a permitir la digestión de aquello que no se digirió por la alfa-amilasa salival. El páncreas va a sintetizar dos enzimas fundamentales. Una es la alfa-amilasa pancreática y la otra es las glucosidasas. Ahí entran lo que son las dextrinasas. Como habíamos hablado, en la cavidad oral inicia la digestión de glúcidos por la alfa-amilasa salival, que también se llama tialina. Se inactiva en la cámara gástrica, pasa hasta la segunda porción del duodeno y es allí donde entran las enzimas pancreáticas, las cuales son la alfa-amilasa pancreática y las glucosidasas, que también son llamadas dextrinasas. En los enterocitos, las microvellosidades de los enterocitos, existen enzimas que se van a llamar disacaridasas. Di por dos. Recuerdan que existen los disacáridos, como la lactosa, la sacarosa, la maltosa, la isomaltosa, la trealosa. En los bordes o en las microvellosidades de los enterocitos existen las distintas dipeptidasas, entre las cuales está la maltasa, la isomaltasa, la lactasa, la sacarasa y una que se llama trealasa. Esto lo vamos a ver después. La alfa-amilasa pancreática va a romper los enlaces alfa 1, 4 de el almidón que no se pudo romper, que no rompió la alfa-amilasa salival. Es como ven aquí. La alfa-amilasa salival rompió esto. Posteriormente se volvió, en este caso, una maltosa y en este caso una isomaltasa por esto, pero es una maltodriosa porque tiene 3 monosacáridos. Esto que ven aquí. Esta diapositiva, que es, digamos, la que voy a explicar a continuación, lo que les voy a explicar es cómo la alfa-amilasa pancreática actúa. Cuando el almidón lo consumimos, el almidón es una molécula que tiene miles de moléculas de glucosa unidas por enlaces alfa 1,4. La saliva, con la alfa-amilasa salival, va a romper algunos enlaces de estos, pero no todos, porque tienen que calcular el tiempo que va de la cavidad oral hasta la cavidad gástrica. Allí, cuando la alfa-amilasa salival llega a la cavidad gástrica, se inactiva por el pH ácido del estómago. Una vez que el quimo sale del estómago y llega al duodeno, es en la segunda porción donde va a entrar en contacto con la alfa-amilasa salival, alfa-amilasa pancreática y las glucosidasas, que son las mismas destrinasas, que me van a romper lo que llamamos destrina. La alfa-amilasa pancreática va a romper los enlaces alfa 1,4, estos que ven aquí, cuando están unidos en una molécula de almidón, como ven aquí, que son muchas moléculas de o monosacáridos. Venga a ver si tengo otra más adelante, algo como aquí.
los enlaces alfa 1,4 que ven aquí. ¿Qué sucede? La alfa-amilasa salival va a romper los enlaces alfa 1,4, estos, estos, solo hasta el tercer monosacárido antes de llegar a la ramificación. O sea, si ustedes cuentan, está la primera, uno, dos, tres. Algunos libros dicen que cuatro incluso. La alfa-amilasa pancreática va a empezar a degradar, suponiendo que las moléculas de glucosa estén desde el enlace alfa 1,4 desde aquí hasta aquí, va a empezar a degradar esta y la otra y la otra y las va a ir separando, pero en el momento en que se perciba que está cerca de una ramificación, los tres monosacáridos que están unidos por enlace 1,4 antes de la ramificación no van a ser degradados por la alfa-amilasa pancreática. Ellos se van a quedar allí y allí entra otra enzima. En ese caso entra las destrinasas para romper estos enlaces. Las destrinasas o glucosidasas van a romper los enlaces alfa 1,4 que están cerca de la ramificación alfa 1,6. Esto que ven aquí. Si ven, aquí se habla de destrina lineal y destrina ramificada. La destrina lineal es cuando hay de 4 hasta 10 moléculas de glucosa una tras otra. Y destrina ramificada es cuando hay de 4 a 10 moléculas de glucosa, pero que en su interior tienen un enlace alfa 1,6. Las destrinas lineales de 4 a 10 moléculas de glucosa que no tienen ramificaciones pueden romperse por la alfa-amilasa salival o por la destrinasa o glucosidasa, es la misma. Pero las destrinas que están ramificadas, que en este momento en que existió la ramificación, recuerden que hay tres moléculas de glucosa hacia este lado, y puede que haya tres hacia este lado, no las va a romper la alfa-amilasa pancreática, solo la destrinasa o glucosidasa. Ella va a romper los enlaces alfa 1,4. El enlace alfa 1,6 no lo va a romper la destrinasa ni la alfa-amilasa pancreática. La destrinasa va a romper los enlaces alfa 1,4 de las moléculas que están ramificadas y de moléculas que están lineales, pero que contengan de 4 a 10 moléculas de glucosa. La alfa-amilasa pancreática va a romper moléculas de glucosa de 10 o más, pero que solo tengan enlaces alfa 1,4, siempre y cuando no tengan una ramificación, como ven aquí. Una vez que el almidón, perdón, una vez que la alfa-amilasa pancreática y las destrinasas hayan actuado en sí, me van a originar disacáridos. En el caso del almidón, supongamos que se corta esto, ya va un segundo para señalar. Supongamos que en el almidón se cortó esto por la alfa-amilasa pancreática, me va a originar un disacárido que se llama maltosa. Igual pasa con la destrinasa, supongamos que corta aquí, origina dos moléculas que se van a llamar maltosa.
La destrinasa no va a actuar aquí porque ellas tienen especificidad de grupo y no pueden cortar estos enlaces. Puede cortar este con otra molécula que esté por aquí, pero este, el enlace alfa 1,6, no lo va a escindir. En ese caso se forman disacáridos. Y uno de esos es como este que vemos aquí, que es la maltosa, lo que ayuda a hacer lo que tomamos, la malta. Hay distintos disacáridos y se van a ir escindiendo unos tras otros. Por ejemplo, hay un disacárido que vimos que es la sacarosa, hay otro que es la trealosa, está la maltosa, está la maltotriosa, también está la lactosa, que es esta que ven aquí. Por ejemplo, cada disacárido tiene su enzima correspondiente para cortar los enlaces. Por ejemplo, la sacarosa la corta una enzima que se llama sacarasa. La trealosa, que son dos moléculas de glucosa unidas por enlace alfa 1,1, lo que sucede es que esta molécula está volteada. Si ustedes ven, la glucosa debería tener el grupo alcohol arriba y aquí está abajo. Voltearon la molécula. La trealosa, que es el azúcar que tienen los champiñones, tenemos una enzima llamada trealasa que nos ayuda a escindir este disacárido. La maltosa, tenemos la enzima llamada maltasa. La lactosa, tenemos la enzima llamada lactasa, que nos permite cortar los enlaces beta 1,4 de la galactosa con la glucosa. Recuerden que los enlaces beta 1,4 de glucosa con glucosa, no tenemos la enzima correspondiente para cortar ese disacárido. Glucosa con glucosa unida por enlace beta 1,4, este es alfa, recuerden que está hacia abajo, ya sería alfa, el beta estaría hacia aquí arriba, el enlace beta, estaría hacia aquí arriba. No tenemos la enzima para cortar ese disacárido. En ese caso, cuando el enlace está hacia aquí arriba, se le va a llamar celobiosa, que es el disacárido de las plantas, el de la celulosa. Las maltotriosas se van a cortar primero por la alfa-amilasa pancreática o por las dextrinasas, pero no tenemos una enzima que se llama maltotriasa. No, solo tenemos disacaridasas. Estas se van a cortar por las dextrinasas normalmente, como esto que ven aquí. El almidón, lo que habíamos hablado, recuerden que la alfa-amilasa pancreática solo va a actuar hasta el tercero o hasta el antepenúltimo antes de que llegue a una ramificación. Aquí actúan las destrinasas. Aquí, como ven, hay una serie de disacáridos: trealosa, sacarosa, maltotriosa, maltosa, galactosa y lactosa. Y las distintas enzimas que me ayudan a escindir. Por ejemplo, la lactasa me va a romper los enlaces beta 1,4 de galactosa con glucosa. Las glucoamilasas, glucosidasas o destrinasas me va a romper, ayudar a escindir o romper cuando tengo de 4 a 10, o en algunos libros hablan de 3 a 10 átomos de glucosa uno tras otro, lo que llamamos destrinas. Ellas me van a ayudar a escindir los enlaces alfa 1,4 de las destrinas. La sacarasa me va a ayudar a escindir, va a cortar el disacárido llamado sacarosa, el azúcar de mesa, el cual está conformado por una glucosa, que es el azul,
y una fructosa, que aquí está mal expresado porque recuerden que la fructosa es por un anillo de furano. En este caso se está representando, es un anillo de pirano. La fructosa, al ser una cetoexosa, se representa con un anillo de furano. Y la trealosa, que es el azúcar de los champiñones por enlaces alfa 1,1, tenemos la enzima trealasa. Estas disacaridasas están en las microvellosidades del enterocito. Ellas no se van a secretar del páncreas. Las que se van a secretar del páncreas son la eh, glucosidasas o destrinasas y las alfa amilasa pancreática. Antes que se me olvide, déjame ver si tengo una diapositiva aquí. No, en este caso, ustedes dirán cómo entonces se extiende la ramificación, los enlaces alfa 1,6. El enlace alfa 1,6, cuando la glucosa está unida por disacáridos, o sea, una glucosa con otra, viendo aquí que esté unida esta glucosa con esta otra, solo estas dos, por enlace alfa 1,6, a ese disacárido se le va a llamar isomaltasa. La maltosa tiene enlace alfa 1,4. La isomaltosa tiene enlace alfa 1,6. En ese caso, tenemos un disacárido que va a romper el enlace alfa 1,6, como ven aquí, y ese se llama isomaltasa. Esa enzima que se encarga de romper ese disacárido, isomaltosa, unido por enlace alfa 1,6, se le va a llamar isomaltasa. Al final, cuando actúen todas las enzimas, vamos a quedar con monosacáridos, y entre los cuales los más importantes que vamos a tener en la dieta son la glucosa, la galactosa y la fructosa. Básicamente esos son los únicos tres monosacáridos que vamos a absorber. ¿Cómo los vamos a absorber y dónde? Los vamos a absorber en el intestino delgado, específicamente en el yeyuno y en el ilio. Existen dos tipos de transporte para la glucosa. El que se demuestra aquí es transporte activo. Normalmente, como cuando uno consume grandes cantidades de almidón, en la luz intestinal la concentración de glucosa va a ser muy elevada, va a ser osmóticamente desfavorable y haría que el agua que tiene la célula salga para inhibir al sitio donde hay más soluto, para inhibir esa cantidad de soluto. Por difusión pasiva, cuando la concentración de glucosa aumenta, en este caso en la luz intestinal, eh, como les dije, va a pasar al citoplasma del enterocito por difusión pasiva. En ese caso, por unos canales llamados GLUT2. Cuando la concentración de la glucosa empieza a disminuir, es donde va a entrar el transporte activo, este que ven aquí, que es llamado SGLT1, que es un cotransportador de sodio y glucosa. Esto que ven aquí, lo que estábamos hablando. Cuando la concentración de carbohidratos de glúcidos es tan alta, ellos van a pasar por difusión pasiva a través de los GLUT2 y los GLUT7, lo que es sobre todo las moléculas de glucosa.
Pero luego que la concentración empieza a disminuir, necesitamos de canales activos para que pasen la glucosa y la galactosa, que en ese caso entra en consideración lo que es el cotransportador de sodio y glucosa. Como les dije, hay tres monosacáridos importantes. La glucosa, que se transporta cuando es en mucha concentración por difusión pasiva por los GLUT2 y GLUT7. La galactosa, que se transporta por los GLUT2 cuando está en mucha concentración, pero cuando la concentración de la glucosa y la galactosa disminuye del lumen o la luz intestinal, se va a necesitar de un transporte activo que es el canal o cotransportador de sodio y glucosa. En el caso de la fructosa, predominantemente él va a usar un canal especial para él solo, que solo pasa una cetohexosa, que es llamado GLUT5. Esto sucede en el ápice o en el borde del cepillo del enterocito. Cuando ya están aquí dentro y tú los quieres pasar a la sangre, todos van a pasar por un canal GLUT2, que es el mismo que está aquí, solo que él puede pasar del ápice a la base y puede estar haciendo este camino dependiendo de la concentración en el que haya en el glúcido. Hablando de los receptores que hay y de los distintos cotransportadores, como les dije, hay difusión pasiva y activa. La activa se da por el canal de sodio o el cotransportador de sodio y glucosa. Transportador 1 de sodio y glucosa. Este cotransportador existe el cotransportador 1, el cotransportador 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Cada uno tiene sus funciones distintas. El 1 está en el intestino delgado, en el enterocito. El 2 está en el riñón. Incluso actualmente se mandan fármacos para los diabéticos que actúan inhibiendo ese canal que está en el riñón. También hay 3, 4 y 5, pero están en distintos sitios. Y también unos ayudan que sea transportar además de glucosa y galactosa. Uno, por ejemplo, el 4 ayuda a transportar yodo, el 5 ayuda a transportar vitaminas y así van. Lo que nos interesa ahorita es el transportador 1. Él tiene varias características. Uno es que sus dominios están de forma extracelular, el dominio amino y el dominio carboxilo. Tiene 14 dominios transmembrana que están formados por hélices alfa y entre los dominios 6 y 7 es donde está el sitio de glicosilación. Hacia el extremo amino es donde se va a unir dos átomos de sodio y hacia el extremo carboxilo es donde se va a unir en la molécula de glucosa. Cuando ambos están unidos, hace como una puerta que en un principio puede estar cerrada o una puerta que se abre con doble llave, como las cajas fuertes, que colocan dos llaves. Cuando están las dos en la misma, en la posición en que tienen que estar, cambia la conformación para que el sodio y la glucosa entren. Esto es lo que tiene que ver con el cotransportador sodio-glucosa. Tiene 14 dominios transmembranas. Los dominios celulares están o los extremos están en el grupo amino y carboxilo, están de forma extracelular y tiene un sitio de glicosilación o glucosilación entre los dominios 6 y 7. Mientras que este que ven aquí son los dominios GLUT o los canales GLUT, los que se usan para difusión pasiva. Los canales GLUT, existen 14 canales GLUT. GLUT 1, 2, 3, 4, hasta que llegan al número 14. Ellos, los dominios, están intracelularmente, como ven aquí.
el grupo carboxilo y el grupo amino están intracelularmente. Tienen 12 dominios transmembrana, si los cuentan. Y estas letras que ven aquí son distintos aminoácidos. Cada GLUT tiene su aminoácido respectivo que lo hace más o menos afín a los glúcidos. Por ejemplo, los tejidos que usan predominantemente carbohidratos como fuente de energía, como por ejemplo el cerebro, la placenta, el embrión que se está formando, tienen estos aminoácidos Q, L y S. Y también de glicina, de triptófano, de glutamina, de lisina, de serina, que son estos QLS. Hay de distintas aminoácidos que van a hacer que sea más o menos afín a una u otras moléculas de glucosa. Los canales GLUT se clasifican en distintas familias. Están las familias o las clases 1 y 2 y las clases 3. La clase 1 y 2 se caracteriza de que el sitio de glicosilación está entre el dominio 1 y 2, este que ven aquí. Mientras que la clase 3, el dominio está entre los canales 9 o los dominios 9 y 10. Eso es lo que los hace diferenciar entre que sea de clase 1 o 2 y de clase 3. El de clase 3 solo tiene el sitio de glicosilación entre los dominios 9 y 10, mientras que los de la clase 1 y 2 tienen los sitios de glicosilación en los dominios 1 y 2. Si ven la clase de familia 1 y 2, pues los dominios son más largos, los enlaces son más largos que las asas de la clase 3. Entre la clase 1 se encuentran los canales GLUT 1, 2, 3, 4 y 14. En la clase 2 se encuentran los canales GLUT 5, 7, 9 y 11. Y en la clase 3 se encuentran los canales GLUT 6, 8, 10 y 12. Cada uno de ellos, lo que les digo, lo que lo hace diferenciar la clase 1 y 2 de la 3 es el sitio de glicosilación. Pero lo que hace diferenciar la clase 1 y 2, a pesar de tener el mismo sitio de glicosilación, es que, por ejemplo, los canales GLUT 1, 2, 3, 4 y 14, que pertenecen a la clase 1, solo introducen glucosa, no introducen otro monosacárido, mientras que los de la clase 2 introducen, por ejemplo, fructosa, galactosa y glucosa, o hasta manosa. Eso es lo que los hace diferenciar. Este es un pequeño resumen de qué es lo que encontramos en cada paso que vamos digiriendo los carbohidratos o glúcidos, lo que vamos digiriendo, si es lactosa, si es almidón, si es sacarosa, y en qué parte se empieza a digerir. Si ustedes ven el almidón, con la amilasa inicia en la boca, en el estómago o en la cámara gástrica debido al ácido clorhídrico, no actúa ninguna. En el lumen intestinal es donde actúan o llegan la lactosa, las alfa-destrinas, que cuando un almidón ya en algunas partes se haya separado de 3 a 10 moléculas de glucosa, recuerden que se le va a llamar destrinas. Destrinas. Existe alfa-destrina, eritrodestrina, eso depende del número de moléculas que haya, pero lo importante es que reconozcan que existen las destrinas. Están las maltotriosas o puede haber incluso maltosa. Actúa la alfa-amilasa pancreática o la maltasa, dependiendo, y las distintas enzimas que están en amarillo y dónde es que actúan. Y
la forma como se transportan en en el citosol del enterocito, ya sea usando transporte activo por la bomba o el cotransportador de sodio-glucosa. Recuerden que el cotransportador SGLT1 no solo transporta glucosa, sino que también puede transportar galactosa. La fructosa, sí, por medio del canal GLUT5 pasa al citosol. Existen deficiencias enzimáticas que nos van a dar sintomatologías. La más resaltante, la que muchos hablan, es la intolerancia a la lactosa. Eso es debido a la disminución de la función de la enzima llamada lactasa. Es muy raro verla en bebés, porque si no va a ser intolerante a la leche materna. Más que todo se ve en abuelos, ya cuando uno llega a cierta edad, normalmente después de los 70 años, la lactasa empieza a disminuir su eficacia. Al disminuir su eficacia o su constante catalítica empieza a disminuir, por ende disminuye su eficiencia, empieza a haber síntomas cuando se consumen lácteos. Existe deficiencia de trealasa. En ese caso, la persona va a ser intolerante a los champiñones. Existe deficiencia de sacarosa, al azúcar de mesa, e incluso existe intolerancia a la fructosa. En ese caso, no es que haya un déficit enzimático de algo, sino es un déficit del canal GLUT5. Cada uno de ellos va a dar casi que la misma sintomatología, por eso es que es difícil evidenciar o diagnosticar una intolerancia de estas. Normalmente te dan dolor abdominal tipo cólico de muy fuerte intensidad, te hacen distender el abdomen, te hace canalizar flatos o literal echarse peos muy hediondos, diarreas explosivas, literales como que si explotaran, ácidas, incluso puede haber sangrado a nivel anal de lo ácido que se vuelve, y esto es debido a que la cantidad de azúcar que no se digiere, el disacárido que no se digiere debido a la deficiencia enzimática de esto, hace que esos disacáridos pasen al intestino grueso. Y cuando pasen al intestino grueso, las bacterias van a hacer fiesta ahí, van a empezar a reducir y a atacar y a volver alcoholes y ácidos los distintos glúcidos. Por ende, va a aumentar la osmolaridad, va a arrastrar agua y por eso da la diarrea, da la acidez, la diarrea explosiva y ácida, da la fetidez de las heces y de los gases o de los flatos. Hay términos que deben conocer a partir de ahora, los cuales son glicemia. La glicemia es la medida o la cantidad de glucosa que eh, tengo en sangre. Los valores normales, según la ADA o la American Diabetes Association y la Sociedad Europea de la Diabetes, cambian, pero los valores de glicemia o valor normal de glucosa en sangre van a estar, según la ADA, entre 70 a 110 miligramos sobre decilitro. O en algunos países lo expresa de 70 a 110 miligramos por ciento. Pero es igual, porque un decilitro son 100 ml. Por ciento expresa 100 también. Según la Sociedad Europea, es de 70 a 105 miligramos sobre decilitro. Como aquí en Latinoamérica nos expresamos más por la ADA, el valor normal lo ponemos entre 70 a 110 miligramos sobre decilitros. Existe el término hiperglicemia. Glicemia, como le dije, glucosa en sangre, hiper es aumento
aumento de glucosa en sangre. Esto es cuando existen valores por encima de 110 miligramos sobre decilitros, mientras que la hipoglicemia es cuando existen valores por debajo de 70 miligramos sobre decilitro. La glucosuria, esto que ven aquí, es la excreción de glucosa a través de la orina. A nivel de la nefrona se puede absorber glucosa, pero si la glucosa o la glicemia aumenta a más de 180 miligramos sobre decilitros o según algunos libros a más de 200, la glucosa va a empezar a aparecer en la orina y eso es lo que llamamos glucosuria. Es importante recalcar que no todas las hiperglicemias me va a decir que una persona es diabética. Si tú consumes una Coca-Cola, te va a dar hiperglicemia y eso no te hace diabético. La diabetes, que es este símbolo que ven aquí, como se reconoce mundialmente a la diabetes, me habla acerca de la deficiencia en la insulina, ya sea para su creación, su síntesis o su adecuada función. Además que tiene otras características. Va a haber cuerpos cetónicos, va a haber ciertas medidas de glicemia que tú tienes que ver. Entonces, no toda hiperglicemia nos va a dar que un paciente es diabético. ¿Cuáles son los mecanismos que me ayudan a regular los valores de glucosa en sangre? Existen varios mecanismos. La glucogénesis, que es el origen, génesis que significa origen, o la creación de glucógeno, que es la forma como voy a almacenar la glucosa en el hígado. Está la glucogenólisis, que es el corte, la lisis, el rompimiento de la molécula de glucógeno que se encontraba en el hígado o en el músculo. Rompe el glucógeno para originar glucosa. Y está la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a través de compuestos que no son carbohidratos, como los aminoácidos, como el piruvato, como el lactato. Todos ellos me pueden originar glucosa. Aminoácidos como la alanina predominantemente, y recuerden que la leucina no origina glucosa, sino debido a su cadena lateral va a originar es cuerpos cetónicos, que eso lo verán en el tercer parcial. Y eso ha sido toda la clase por hoy. Ya para la siguiente clase vamos a ver cómo usamos esta molécula de glucosa para la obtención de energía. Recuerden que 1 gramo de carbohidratos me va a dar 4 kilocalorías de energía. Nos veremos en la próxima clase.